Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un pueblo surgido de las sombras de las estepas asiáticas pudo sacudir los cimientos del Imperio Romano, esa civilización que parecía eterna e invencible? ¿Qué fuerza misteriosa impulsó a estos jinetes nómadas a atravesar continentes enteros, sembrando el terror en su camino? Esta noche te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y acompañarme en un viaje hacia los confines del mundo antiguo, donde la niebla del tiempo aún oculta los secretos de los hunos. Soy Tomás, y juntos exploraremos la historia de un pueblo que cambió el destino de Europa para siempre. Prepárate para descubrir los orígenes de aquellos a quienes Roma llamó bárbaros, pero cuya influencia resonó a través de los siglos. Recuéstate, relájate y deja que esta historia te lleve a través de las vastas planicies donde todo comenzó. Si este viaje por la historia te atrapa tanto como a mí, no olvides suscribirte a El Manuscrito Eterno. Aquí encontrarás relatos que te conectarán con el pasado más fascinante de la humanidad, historias diseñadas para acompañarte en la tranquilidad de la noche. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta travesía por los pergaminos del tiempo. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Me encantaría saber qué rincón del mundo se une a nosotros en este momento de reflexión y descubrimiento. Las estepas de Asia Central se extienden como un mar de hierba dorada bajo un cielo infinito. Allí, donde el viento sopla sin cesar y las montañas distantes parecen tocar las nubes, nació uno de los pueblos más enigmáticos de la historia antigua. Los hunos emergieron de estas tierras vastas y desoladas en algún momento del siglo IV después de Cristo, aunque sus orígenes exactos permanecen envueltos en el misterio. Los cronistas romanos y griegos escribieron sobre ellos con una mezcla de fascinación y horror, describiéndolos como guerreros demoníacos que surgían de las sombras del Oriente. Sin embargo, más allá de estos relatos teñidos de terror y propaganda, existía una civilización nómada con su propia complejidad, sus propias tradiciones y una forma de vida perfectamente adaptada a los rigores de las estepas interminables. La vida nómada de los hunos no era caótica ni primitiva, como muchos de sus contemporáneos sedentarios creyeron. Era una existencia meticulosamente organizada alrededor del movimiento constante, siguiendo las estaciones y los pastos para sus rebaños de caballos, ovejas y ganado. Estas comunidades vivían en tiendas circulares llamadas yurtas, estructuras portátiles hechas de fieltro y madera que podían desarmarse y transportarse con facilidad. El caballo era el centro absoluto de su universo, no solo un medio de transporte, sino también fuente de alimento, material para vestimenta y herramientas, y el elemento fundamental de su identidad como pueblo. Los niños hunos aprendían a montar antes de caminar con firmeza, y esta simbiosis entre jinete y animal les otorgaba una movilidad que ninguna civilización sedentaria podía igualar. Las mujeres hunas gozaban de mayor autonomía que sus contrapartes en muchas sociedades agrícolas, participando en decisiones tribales y ocasionalmente en la guerra misma. Los orígenes precisos de los hunos han sido debatidos durante siglos por historiadores y arqueólogos. Algunos estudiosos los conectan con los Xiongnu, una confederación nómada que amenazó las fronteras del norte de China durante la dinastía Han, entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Las similares tácticas militares, la organización tribal y el estilo de vida nómada sugieren una posible conexión, aunque las evidencias definitivas permanecen esquivas.
Otros investigadores señalan vínculos con pueblos túrquicos o proto-mongoles de las estepas euroasiáticas. Lo cierto es que, hacia el año 370 después de Cristo, los hunos ya estaban en movimiento hacia el oeste, presionando a otras tribus y desencadenando una reacción en cadena que transformaría el mapa político de Europa. Este movimiento masivo, conocido como la migración de los pueblos bárbaros, fue en gran parte provocado por el avance implacable de los hunos hacia tierras más occidentales. La estructura social de los hunos era fundamentalmente tribal y patriarcal. Los clanes familiares formaban la base de su organización, liderados por jefes guerreros cuya autoridad dependía tanto de su linaje como de su habilidad en batalla y su capacidad para proveer a su pueblo. No existía un sistema de escritura propio, por lo que su historia y tradiciones se transmitían oralmente, a través de canciones, relatos y poemas épicos cantados alrededor de las fogatas nocturnas. Los chamanes ocupaban un lugar importante en su cosmovisión, actuando como intermediarios entre el mundo visible y las fuerzas espirituales que, según creían, habitaban en la naturaleza, el cielo eterno, la tierra madre, los ríos sagrados y las montañas veneradas. Esta religiosidad animista coexistía con un profundo pragmatismo. Los hunos adoptaban elementos culturales de los pueblos que conquistaban o con quienes comerciaban, demostrando una flexibilidad cultural que contradecía la imagen de bárbaros inflexibles que Roma difundió. Cuando los hunos cruzaron el río Volga, alrededor del año 370 después de Cristo, su aparición causó pánico entre las tribus germánicas que habitaban las regiones al norte del Mar Negro. Los godos, divididos en ostrogodos y visigodos, fueron los primeros en enfrentarse al poder militar de estos jinetes orientales. El rey ostrogodo Hermanarico, ya anciano, vio cómo su reino se desmoronaba ante el avance huno. Según relatos de la época, la derrota fue tan devastadora y la desesperación tan profunda que el propio Hermanarico se quitó la vida, incapaz de soportar la humillación de la conquista. Miles de godos huyeron hacia el oeste, buscando refugio dentro de las fronteras del Imperio Romano, iniciando así una crisis migratoria que Roma nunca pudo controlar completamente. Esta presión demográfica sobre las fronteras imperiales fue solo el primer efecto dominó de la expansión huna. Los cronistas romanos describieron a los hunos con una mezcla de desprecio y terror apenas contenido. Ammiano Marcelino, historiador del siglo IV, los pintó como seres apenas humanos, rostros deformados, cuerpos achaparrados, incapaces de caminar correctamente porque pasaban toda su vida montados. Estos relatos, claramente exagerados y teñidos de xenofobia, reflejaban más el miedo romano que la realidad antropológica. Sin embargo, contenían un núcleo de verdad. Los hunos eran diferentes, radicalmente diferentes de cualquier enemigo que Roma hubiera enfrentado antes. Su táctica de combate, su movilidad sobrenatural y su aparente desprecio por las convenciones militares romanas los convertían en una fuerza impredecible y aterradora. Los soldados romanos, acostumbrados a enfrentamientos frontales con formaciones organizadas, se encontraban indefensos ante las nubes de flechas que llovían desde jinetes que aparecían y desaparecían como fantasmas en el campo de batalla. Durante las últimas décadas del siglo IV después de Cristo, los hunos consolidaron su dominio sobre las vastas regiones al norte del Danubio y el Mar Negro. No construyeron ciudades ni monumentos de piedra. Su imperio era móvil, fluido, imposible de sitiar o destruir mediante las tácticas convencionales. Las tribus sometidas,
debían pagar tributo en forma de alimentos, metales preciosos y, crucialmente, guerreros. Este sistema transformó a los hunos de una tribu nómada en una confederación multiétnica que incluía godos, alanos, érulos y otros pueblos germánicos y sármatas. La identidad huna se definía menos por la etnicidad y más por la lealtad al líder supremo y la adopción de su estilo de vida, ecuestre y guerrero. Esta flexibilidad organizativa les permitió mantener un imperio que abarcaba territorios desde las estepas rusas hasta las llanuras de la actual Hungría. Mientras las estrellas brillan sobre las estepas eternas, podemos imaginar a aquellos primeros hunos acampados bajo el cielo infinito, sin saber aún que su destino los llevaría a desafiar al coloso romano. En sus fogatas nocturnas se gestaba no solo la supervivencia de un pueblo nómada, sino el nacimiento de una fuerza que haría temblar tronos y alterar el curso de la historia occidental. Los orígenes humildes y misteriosos de los hunos contrastan dramáticamente con el terror que inspirarían en las generaciones venideras. Este es solo el comienzo de nuestro viaje, viajero del tiempo. Descansa ahora con estas imágenes de las estepas en tu mente, sabiendo que pronto nos adentraremos en los secretos de su arte militar y en la figura que los llevó a su máximo esplendor. Atila, el azote de Dios. En el silencio de la noche, mientras el mundo descansa, exploremos juntos uno de los aspectos más fascinantes y aterradores de los hunos: su incomparable maestría en el arte de la guerra. Si el primer capítulo nos reveló sus orígenes misteriosos, ahora descubriremos cómo estos jinetes de las estepas transformaron completamente la forma en que se combatía en el mundo antiguo. Sus tácticas militares no solo sembraron el terror en Europa, sino que revolucionaron para siempre la estrategia bélica, influenciando a generaciones futuras de comandantes y ejércitos. Respira profundo, relájate y prepárate para adentrarte en los secretos de los guerreros que cabalgaban como el viento y atacaban con la furia de la tormenta. El núcleo del poder militar huno residía en la perfecta simbiosis entre el jinete y su caballo. Desde la más tierna infancia, los niños hunos pasaban más tiempo montados que caminando, desarrollando una conexión con sus animales que los soldados romanos jamás podrían comprender. Los caballos de las estepas eran pequeños y resistentes, capaces de sobrevivir con pastos escasos y de recorrer distancias enormes sin descanso. Un guerrero huno típicamente poseía varios caballos, alternándolos durante las largas marchas para mantener siempre monturas frescas y listas para el combate. Esta movilidad les permitía aparecer donde menos se les esperaba, atacar con velocidad demoledora y desaparecer antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta efectiva. Los romanos, acostumbrados a ejércitos que se movían a paso de infantería y establecían campamentos fortificados cada noche, se encontraban completamente desorientados ante esta guerra de movimiento constante. La verdadera arma letal de los hunos era el arco compuesto, una maravilla de ingeniería que superaba ampliamente a cualquier arco utilizado en Europa occidental. Construido con capas de madera, hueso y tendones unidos con adhesivos naturales, este arco era más corto que los arcos largos europeos, pero infinitamente más poderoso. Su diseño recurvo le permitía almacenar una energía tremenda, lanzando flechas con una fuerza penetrante capaz de atravesar armaduras a distancias considerables. Los guerreros hunos dominaban el arte de disparar desde el caballo en pleno galope, una habilidad que requería años de práctica constante y que muy pocos pueblos del mundo antiguo lograron perfeccionar.
Podían girar completamente en sus monturas, disparando hacia atrás mientras huían, engañando a sus perseguidores que creían tenerlos acorralados. Esta técnica, conocida como el disparo parto, sembraba el caos y la muerte entre las filas enemigas que intentaban darles alcance. Las tácticas de batalla unas rompían todas las convenciones militares de la época. Mientras los ejércitos romanos y germánicos buscaban el enfrentamiento frontal decisivo, los hunos evitaban meticulosamente las batallas prolongadas donde sus números menores podrían ser una desventaja. En su lugar, empleaban la guerra de acoso. Nubes de jinetes ligeros se acercaban al enemigo, lanzaban oleadas de flechas mortales y se retiraban rápidamente antes de que la infantería pesada pudiera entrar en contacto. Repetían este patrón una y otra vez, durante horas o incluso días, agotando física y psicológicamente a sus adversarios. Cuando finalmente el enemigo estaba desmoralizado, hambriento y desorganizado, los hunos lanzaban su ataque definitivo, aprovechando cualquier brecha en las formaciones para causar el colapso total. Esta paciencia estratégica, combinada con su movilidad superior, los convertía en un enemigo prácticamente invencible en campo abierto. La organización militar juna era notablemente sofisticada para un pueblo sin tradición escrita. Las unidades se organizaban en grupos decimales. Escuadrones de 10 jinetes formaban la unidad básica, 10 escuadrones formaban un centenar, y así sucesivamente. Esta estructura permitía una coordinación y comunicación eficientes incluso en el caos de la batalla. Los comandantes hunos utilizaban señales visuales con estandartes y banderas, así como cuernos y tambores, para transmitir órdenes a través de vastas extensiones del campo de combate. Cada guerrero conocía exactamente su posición en la formación y sus responsabilidades específicas durante las diferentes fases del ataque. Esta disciplina, que muchos romanos negaban que los bárbaros pudieran poseer, era fundamental para ejecutar las maniobras complejas que caracterizaban su estilo de combate. La aparente anarquía de un ataque huno escondía en realidad una coreografía militar meticulosamente planificada y ensayada. Los hunos también dominaban el arte del asedio y la guerra psicológica, aunque estos aspectos son menos conocidos que su maestría ecuestre. Cuando enfrentaban ciudades fortificadas, empleaban una combinación de bloqueos prolongados, ataques sorpresa y negociaciones astutas. Sabían que podían usar el tiempo a su favor. Mientras una ciudad permanecía sitiada, sus jinetes saqueaban el campo circundante, cortando suministros y refuerzos. Las historias de su brutalidad, muchas veces exageradas pero basadas en hechos reales, precedían su llegada y ablandaban la resistencia de los defensores. Los hunos no dudaban en masacrar poblaciones que resistían ferozmente, pero también ofrecían términos generosos a quienes se rendían rápidamente, creando un incentivo poderoso para la capitulación. Esta combinación de terror calculado y clemencia pragmática les permitió conquistar territorios vastos con recursos militares relativamente limitados. El armamento huno era funcional y adaptado perfectamente a su estilo de guerra móvil. Además del arco compuesto, portaban espadas cortas y dagas para el combate cuerpo a cuerpo cuando era inevitable, aunque preferían evitarlo. Algunos guerreros de élite utilizaban lanzas largas o lazos para derribar jinetes enemigos desde sus monturas. La armadura era minimal, generalmente limitada a capas de cuero endurecido o escamas de hierro cosidas sobre chaquetas de fieltro. Llevaban demasiado peso, habría comprometido su velocidad y resistencia. Los cascos cónicos protegían sus cabezas,
y algunos guerreros de alto rango lucían elaboradas decoraciones en oro y plata saqueadas de las ciudades conquistadas. Esta preferencia por la movilidad sobre la protección era coherente con toda su filosofía militar. No estar allí cuando el golpe enemigo llegara era mejor defensa que cualquier armadura. La logística una era igualmente revolucionaria. A diferencia de los ejércitos romanos que dependían de largas líneas de suministro y trenes de bagaje lentos, los hunos vivían de la tierra y de sus rebaños móviles. Cada guerrero llevaba raciones mínimas, carne seca, queso de yegua fermentado y granos. En campaña bebían leche de yegua y, cuando era necesario, incluso sangre de sus caballos. Una práctica que horrorizaba a los cronistas mediterráneos, pero que les permitía sobrevivir en territorios donde un ejército convencional moriría de hambre. Esta independencia logística les otorgaba una libertad de movimiento que ningún ejército de la época podía igualar. Podían permanecer en campaña durante temporadas enteras, apareciendo en regiones donde se les creía a cientos de kilómetros de distancia, sembrando la confusión entre sus enemigos que intentaban predecir sus movimientos. Los generales romanos que intentaron enfrentarlos tuvieron que reaprender el arte de la guerra. Las tácticas que habían funcionado contra galos, germanos y persas resultaban inútiles contra los hunos. Algunos comandantes romanos de visión, como Aecio, comenzaron a adoptar elementos del estilo huno. Reclutaron arqueros montados, enfatizaron la movilidad sobre la infantería pesada y aprendieron a usar el terreno para negar a los hunos su ventaja en campo abierto. Sin embargo, estos esfuerzos de adaptación llegaron tarde y nunca fueron lo suficientemente amplios. La mayoría de los oficiales romanos, atrapados en la tradición y el orgullo de las legiones, se negaban a reconocer que estaban enfrentando una forma de guerra fundamentalmente nueva, una que sus manuales militares no podían explicar, ni sus formaciones tradicionales podían contrarrestar. Mientras la noche avanza tranquila, imagina por un momento las llanuras de Europa bajo el galope de miles de caballos hunos. El polvo que levantaban oscurecía el sol, el silbido de sus flechas llenaba el aire, y el terror que inspiraban rompía la moral de ejércitos enteros antes de que el primer golpe fuera asestado. Los hunos no solo conquistaron territorios, conquistaron la imaginación y los miedos de toda una época. Su revolución militar transformó el equilibrio de poder en el mundo antiguo y preparó el escenario para el surgimiento de su líder más famoso, aquel cuyo nombre aún resuena a través de los siglos. Descansa ahora, viajero del tiempo, sabiendo que pronto conoceremos al hombre que llevó estas tácticas a su máxima expresión. Atila, el nombre que haría temblar a emperadores y papas por igual. Bajo el manto estrellado de esta noche, nos adentramos en el capítulo más fascinante y aterrador de la historia una. Hemos recorrido las estepas de su origen y descubierto los secretos de su arte militar. Pero ahora llega el momento de conocer al hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de destrucción y poder absoluto. Atila, el Flagellum Dei, el azote de Dios, emergió como el líder más poderoso que los hunos jamás conocieron. Su reinado, que abarcó desde el año 430 y hasta el 453 después de Cristo, marcó el apogeo del Imperio Huno y sembró el terror desde las estepas rusas hasta las puertas de Roma. Acompáñame en este viaje hacia el corazón del poder de un hombre que hizo temblar al mundo conocido. Atila nació alrededor del año 406 después de Cristo en las vastas planicies que hoy conocemos como Hungría. Su linaje era noble, era sobrino de Rugila,
el rey Huno que había consolidado el poder de las tribus dispersas. Desde joven, Atila mostró las cualidades que lo definirían: astucia política, crueldad calculada y un carisma magnético que atraía la lealtad de guerreros y jefes tribales por igual. Pasó parte de su juventud como rehén diplomático en la corte del emperador romano Honorio, una práctica común para sellar alianzas entre Roma y los pueblos bárbaros. Esta experiencia le otorgó un conocimiento invaluable de la política, las debilidades y las estructuras internas del Imperio Romano, conocimiento que más tarde utilizaría con devastador efecto. Atila comprendió que Roma, a pesar de su grandeza aparente, estaba fragmentada, corrupta y vulnerable de formas que sus propios ciudadanos apenas reconocían. Cuando Rugila murió en el año 430 y, el poder pasó conjuntamente a Atila y su hermano Bleda. Durante más de una década, los dos hermanos gobernaron en una aparente armonía, expandiendo el territorio huno y extrayendo tributos cada vez mayores del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, la paz entre hermanos no podía durar eternamente. En el año 445, Bleda murió en circunstancias misteriosas durante una cacería. Aunque las fuentes históricas no ofrecen pruebas definitivas, pocos dudan de que Atila orquestó el asesinato de su propio hermano para consolidar su poder absoluto. Con Bleda fuera del camino, Atila se convirtió en el único rey de los hunos, inaugurando el periodo más glorioso y terrible de su imperio. La eliminación de rivales, incluso familiares, era para Atila simplemente otra herramienta política, ejecutada sin remordimientos cuando los intereses del poder así lo demandaban. El Imperio Romano de Oriente, gobernado desde Constantinopla por el emperador Teodosio II, fue el primer objetivo de las ambiciones expandidas de Atila. Los romanos orientales habían acordado pagar un tributo anual de 300 libras de oro a los hunos para mantener la paz en sus fronteras del Danubio. Sin embargo, Atila constantemente exigía más. Duplicó, luego triplicó el tributo, amenazando con invasión si sus demandas no eran satisfechas. Entre los años 441 y 443, lanzó devastadoras campañas contra las provincias balcánicas del Imperio Oriental. Ciudades prósperas como Naissus, Serdica y Filipópolis fueron saqueadas y quemadas hasta los cimientos. Los cronistas bizantinos describen ríos de refugiados huyendo hacia el sur, campos devastados y iglesias profanadas. Constantinopla misma tembló cuando los ejércitos hunos se acercaron a sus murallas masivas, aunque finalmente Atila aceptó retirarse a cambio de un tributo aún mayor y concesiones territoriales humillantes para Roma. La diplomacia de Atila era tan letal como sus ejércitos. Jugaba magistralmente con las divisiones internas de Roma, apoyando a una facción contra otra, sembrando discordia y desconfianza. Mantenía correspondencia con la corte imperial, a veces en términos cordiales, otras con amenazas apenas veladas. En un episodio notable, Honoria, hermana del emperador romano occidental Valentiniano III, le envió secretamente su anillo en el año 450, buscando su ayuda para escapar de un matrimonio forzado. Atila interpretó esto como una propuesta de matrimonio y exigió la mitad del Imperio Romano de Occidente como dote. Cuando su demanda fue rechazada, utilizó este insulto como pretexto para una invasión masiva de las Galias. La capacidad de Atila para transformar cualquier situación en una ventaja estratégica demostraba una mente política tan afilada como las espadas de sus guerreros. En el año 451,
Atila cruzó el Rin con un ejército que las fuentes antiguas, probablemente exagerando, estimaban en 500.000 hombres. La realidad era probablemente más modesta, pero aún así representaba la mayor fuerza militar reunida bajo un solo mando en generaciones. Las ciudades galas cayeron una tras otra. Metz fue arrasada y Reims destruida, Troyes asediada. El terror se extendió por toda la Galia como un incendio incontrolable. Sin embargo, en los campos cataláunicos, cerca de la moderna Châlons-en-Champagne, Atila finalmente encontró una resistencia formidable. El general romano Flavio Aesio, quien había sido amigo personal de Atila en su juventud, reunió una coalición de romanos, visigodos, francos y burgundios. La batalla que siguió fue una de las más sangrientas de la antigüedad tardía, con decenas de miles de muertos en ambos bandos. Aunque el resultado fue técnicamente indeciso, Atila se retiró del campo de batalla, marcando la primera vez que sus ejércitos no lograban una victoria aplastante. No desanimado por este revés, Atila dirigió su atención hacia Italia al año siguiente. En el 452, sus ejércitos cruzaron los Alpes Julianos y descendieron sobre las prósperas ciudades del norte de Italia como una tormenta de destrucción. Aquilea, una de las ciudades más grandes y ricas de la región, resistió durante 3 meses antes de ser completamente destruida, sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos, sus edificios reducidos a escombros. Milán y otras ciudades se rindieron sin luchar ante la noticia de la caída de Aquilea. El camino hacia Roma misma parecía abierto, y el Papa León I viajó personalmente para encontrarse con Atila y negociar la salvación de la ciudad eterna. Las razones exactas por las que Atila aceptó retirarse siguen siendo debatidas. Algunos atribuyen el mérito a la elocuencia del Papa. Otros señalan la peste que devastaba su ejército y la amenaza de tropas romanas orientales atacando sus territorios base. Probablemente fue una combinación de factores pragmáticos más que cualquier conversión espiritual. La personalidad de Atila era un estudio en contrastes que fascinaba y aterraba a sus contemporáneos. En su corte, que cambiaba de ubicación con las estaciones siguiendo el estilo nómada tradicional, vivía con sorprendente sencillez personal. Mientras sus generales y nobles bebían en copas de oro y plata saqueadas de ciudades romanas, Atila prefería una copa de madera simple. Vestía ropas funcionales sin adornos excesivos, aunque podía haber lucido las sedas más finas del mundo conocido. Esta austeridad calculada reforzaba su imagen como líder dedicado completamente a su pueblo y su misión. Sin embargo, esta simplicidad no extendía a su crueldad. Podía ordenar la ejecución de pueblos enteros con la misma frialdad con que organizaba un banquete. Los embajadores romanos que visitaban su corte describían a un hombre de estatura mediana, piel oscura, ojos pequeños y penetrantes, que inspiraba un terror casi sobrenatural en quienes lo enfrentaban. El imperio que Atila gobernaba en su apogeo era verdaderamente vasto y diverso. Se extendía desde las estepas rusas hasta el Rin, del Báltico al Danubio, abarcando docenas de pueblos sometidos: godos, gépidos, érulos, rugios, esciros, alanos y muchos otros. No era un imperio en el sentido romano, con fronteras fijas, ciudades y administración burocrática. Era más bien una confederación guerrera, mantenida unida por la fuerza de la personalidad de Atila, el botín de guerra constante y el terror a su venganza. Los tributos fluían hacia su corte desde todas direcciones: oro de Constantinopla, esclavos de las Galias, ganado de las tribus germánicas,
Este sistema funcionaba magníficamente mientras Atila vivía, pero su naturaleza personalista y la ausencia de instituciones permanentes lo hacían fundamentalmente frágil, dependiente de la existencia de un líder excepcional. La muerte de Atila en el año 453 fue tan dramática como su vida. Según el historiador Prisco, quien había visitado su corte, Atila murió en su noche de bodas con una joven llamada Íldico, la última de sus numerosas esposas. A la mañana siguiente, sus guardias encontraron al gran conquistador muerto en su cama, ahogado en su propia sangre por una hemorragia nasal, mientras yacía en estupor alcohólico. No hubo batalla épica, no hubo último discurso heroico, solo una muerte mundana y casi patética para el hombre que había hecho temblar imperios. Sus guerreros, devastados por la pérdida, celebraron funerales épicos que duraron días, con juegos, sacrificios y lamentos que resonaron por las estepas. Según la leyenda, enterraron su cuerpo en un triple ataúd de oro, plata y hierro, en una ubicación secreta, y masacraron a todos los que participaron en el entierro para que nadie pudiera revelar el lugar de descanso del gran rey. Descansa ahora, viajero del tiempo, con la imagen de Atila en tu mente, el hombre que fue tanto genio militar como tirano despiadado, tanto estadista astuto como destructor de civilizaciones. Su nombre resonó a través de los siglos como advertencia y fascinación, el bárbaro supremo que casi destruyó Roma. Pero más allá del guerrero y el conquistador, existía también una cultura, una sociedad con sus propias complejidades y valores. En nuestro próximo encuentro, exploraremos ese lado menos conocido de los hunos, descubriendo la humanidad detrás del mito del terror. Mientras la tranquilidad de la noche nos envuelve, es momento de mirar más allá de las batallas y las conquistas para descubrir el rostro humano de los hunos. Hemos conocido sus orígenes misteriosos, admirado su genio militar y temblado ante el poder de Atila. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres y mujeres que los romanos pintaron como demonios encarnados? Detrás de la propaganda y el terror existía una sociedad compleja, con sus propias tradiciones, creencias y valores. Esta noche te invito a adentrarte en la vida cotidiana de un pueblo incomprendido, a descubrir sus costumbres, su espiritualidad y la riqueza cultural que las crónicas romanas, cegadas por el miedo y el desprecio, rara vez reconocieron. Respira profundo, relájate y acompáñame en este viaje hacia el corazón de la civilización huna. La estructura social de los hunos, aunque nómada y aparentemente simple para los ojos romanos, poseía una complejidad sofisticada adaptada perfectamente a su estilo de vida. En la base de esta organización estaba el clan familiar extendido, que incluía no solo padres e hijos, sino también primos, tíos, abuelos y sus respectivas familias. Estos clanes acampaban juntos, compartían pastos y agua y defendían colectivamente sus rebaños de ladrones o animales salvajes. Varios clanes emparentados formaban una tribu, liderada por un jefe cuya autoridad derivaba tanto de su linaje como de su capacidad demostrada como guerrero y proveedor. Las decisiones importantes se tomaban en asambleas tribales donde los ancianos y guerreros destacados podían expresar sus opiniones, aunque la palabra final siempre recaía en el líder. Esta estructura proporcionaba flexibilidad y cohesión, permitiendo a los hunos responder rápidamente a amenazas o oportunidades mientras mantenían un sentido profundo de identidad colectiva. La posición de las mujeres en la sociedad huna era notablemente diferente de la que ocupaban en las culturas mediterráneas contemporáneas.
Aunque la sociedad era fundamentalmente patriarcal, las mujeres unas gozaban de libertades y responsabilidades que habrían escandalizado a una matrona romana. Montaban a caballo con la misma habilidad que los hombres, participaban en la gestión de los rebaños y en las decisiones económicas de la familia. Algunas fuentes sugieren que ciertas mujeres incluso acompañaban a los guerreros en campaña, no necesariamente para combatir, pero sí para mantener el campamento y cuidar de los heridos. Las viudas podían heredar propiedades y, en algunos casos, mantener el control sobre los recursos del clan hasta que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad. Esta relativa autonomía femenina reflejaba las necesidades prácticas de una sociedad nómada, donde todos los miembros, independientemente del género, debían contribuir activamente a la supervivencia del grupo. La vida espiritual de los hunos era rica y compleja, profundamente entrelazada con su conexión con la naturaleza. Practicaban una forma de chamanismo animista que reconocía la presencia de espíritus en todos los elementos del mundo natural: el cielo infinito, la tierra nutricia, los ríos que traían vida, las montañas sagradas y los animales que compartían las estepas con ellos. Los chamanes, llamados Kam, actuaban como intermediarios entre el mundo visible y el reino de los espíritus, realizando rituales de curación, adivinación y protección. Antes de batallas importantes o migraciones significativas, consultaban los augurios mediante la lectura de huesos quemados, el vuelo de las aves o los patrones de las nubes. El Tengri, el cielo eterno, ocupaba el lugar supremo en su cosmología, una deidad masculina asociada con el orden, el destino y el poder. La reverencia por Tengri se manifestaba en rituales diarios y en la creencia de que los líderes exitosos gobernaban con su bendición divina. Las celebraciones y rituales marcaban el ciclo anual de vida en las estepas. El festival de primavera, celebrado cuando las yeguas comenzaban a parir y los pastos reverdecían, incluía competencias de arquería, carreras de caballos y luchas. Estos eventos no eran mero entretenimiento, sino formas de mantener las habilidades guerreras afiladas y de reforzar los lazos comunitarios. Los matrimonios se celebraban con elaborados rituales que involucraban el intercambio de dotes, festines que duraban días y carreras ceremoniales, donde el novio debía demostrar su habilidad ecuestre. Los funerales de guerreros importantes eran eventos solemnes que incluían sacrificios de caballos para que el difunto tuviera monturas en el más allá, ofrendas de armas y comida, y lamentos cantados por mujeres que preservaban la memoria de los ancestros. Estas ceremonias no solo honraban a los muertos, sino que también reafirmaban los valores culturales del pueblo: coraje, lealtad y el honor de morir en batalla. La artesanía huna, aunque centrada en lo funcional más que en lo decorativo, alcanzaba niveles impresionantes de maestría técnica. Los orfebres hunos trabajaban el oro, la plata y el bronce con habilidad extraordinaria, creando broches, hebillas, adornos para arneses y joyería que combinaban diseños geométricos con motivos animales estilizados. Muchas de estas piezas muestran influencias de las culturas con las que los hunos interactuaban. Elementos escitas, sármatas, chinos y persas se fusionaban en un estilo distintivamente huno. Los herreros fabricaban espadas, puntas de flecha y herramientas con hierro forjado de alta calidad, templándolo mediante técnicas transmitidas de generación en generación. Los artesanos del cuero producían arneses, monturas, botas y las famosas armaduras de escamas que algunos guerreros de élite lucían en batalla. Cada objeto utilitario,
era también una expresión de identidad cultural, decorado con patrones que conectaban al usuario con su linaje y sus tradiciones. La relación de los unos con otros pueblos era compleja y matizada, mucho más que la simple dinámica de conquistadores y conquistados que las fuentes romanas sugieren. Aunque indudablemente brutales con quienes resistían, también demostraban una notable capacidad para integrar a poblaciones sometidas en su confederación. Los godos, alanos y gépidos, que se unieron o fueron forzados a unirse al Imperio Huno, no fueron simplemente esclavizados. Muchos se convirtieron en aliados valiosos que mantenían sus propios líderes y estructuras sociales mientras tributaban y proporcionaban guerreros al ejército huno. Este pragmatismo permitió a los hunos gobernar un imperio multiétnico vasto, sin los recursos administrativos de Roma. Comerciaban regularmente con mercaderes romanos, chinos y persas, intercambiando pieles, caballos y esclavos por sedas, especias, vinos y armas de alta calidad. Estas interacciones comerciales también facilitaban intercambios culturales que gradualmente transformaban a los hunos. La alimentación huna reflejaba su estilo de vida nómada y su profunda conexión con sus rebaños. La carne era el componente central de su dieta. Cordero, caballo, venado y ocasionalmente pescado cuando acampaban cerca de ríos. La cocinaban asada sobre fuegos abiertos o hervida en calderos de bronce, frecuentemente sin muchas especias más allá de sal y hierbas silvestres. La leche de yegua fermentada, conocida como kumis, era su bebida favorita, ligeramente alcohólica y rica en nutrientes. Producían varios tipos de queso de leche, de oveja y cabra que podía conservarse durante meses, esencial para las largas campañas militares. Los cereales jugaban un papel menor en su dieta comparado con pueblos sedentarios, aunque comerciaban o saqueaban granos que consumían en forma de gachas o panes planos. Esta dieta alta en proteínas y grasas proporcionaba la energía necesaria para su vida activa y física, aunque los cronistas romanos la encontraban bárbara y repulsiva. La educación de los niños hunos era profundamente práctica, enfocada en las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en las estepas. Desde muy pequeños, los niños aprendían a montar, inicialmente en ponis antes de graduarse a caballos adultos. La arquería se enseñaba mediante juegos y competencias, con arcos pequeños diseñados específicamente para manos infantiles. Los niños acompañaban a los adultos en la caza, aprendiendo a rastrear animales, leer el terreno y moverse silenciosamente. Las niñas aprendían a ordeñar, fabricar queso, coser cuero y fieltro y mantener el campamento. Sin embargo, también aprendían a montar y muchas se volvían jinetes competentes capaces de defender el campamento si era necesario. Los ancianos transmitían la historia oral del pueblo mediante relatos contados alrededor de las fogatas nocturnas, preservando la memoria de grandes guerreros, migraciones épicas y las hazañas de ancestros legendarios. Esta educación oral garantizaba que cada generación comprendiera su lugar en la continuidad de su pueblo. La música y el arte verbal ocupaban lugares importantes en la vida cultural huna. Aunque no poseían tradición escrita, eran maestros de la narración oral, la poesía épica y el canto. Los bardos hunos, acompañados por instrumentos de cuerda primitivos similares a liras, recitaban largos poemas que celebraban batallas pasadas, amores trágicos y las hazañas de héroes ancestrales. Estos relatos no solo entretenían, sino que también educaban, transmitiendo valores culturales y preservando la memoria histórica del pueblo.
Las canciones de guerra se cantaban antes de las batallas para elevar el espíritu de los guerreros, mientras que las canciones de lamento honraban a los caídos. Esta riqueza cultural oral se perdió en gran medida con la desaparición del pueblo huno, sobreviviendo solo en fragmentos preservados accidentalmente en crónicas de sus enemigos. Mientras la noche continúa su curso tranquilo, hemos descubierto que los hunos eran mucho más que los monstruos que Roma pintó. Eran un pueblo con tradiciones profundas, espiritualidad rica y una sociedad compleja adaptada brillantemente a su entorno. Poseían arte, música, valores familiares y un sentido de identidad colectiva tan fuerte como cualquier civilización sedentaria. Esta comprensión nos permite ver su historia con mayor claridad y empatía, reconociendo la humanidad compartida que existía incluso en medio de conflictos brutales. Descansa ahora, viajero del tiempo, mientras nos preparamos para el capítulo final de nuestro viaje, el crepúsculo del Imperio Huno y el legado eterno que dejaron en la memoria de Europa. Llegamos al final de nuestro viaje nocturno por la historia de los hunos, viajeros del tiempo. Hemos recorrido un camino extraordinario desde las misteriosas estepas asiáticas hasta el corazón de Europa, presenciando el ascenso de un pueblo que hizo temblar imperios. Conocimos sus orígenes nebulosos, admiramos su genio militar, temblamos ante el poder de Atila y descubrimos la riqueza cultural que se ocultaba detrás de la máscara del terror. Ahora, en este capítulo final, contemplaremos cómo un imperio que parecía invencible se desmoronó en cuestión de décadas, fragmentándose tan rápidamente como había surgido. Sin embargo, aunque su poder político desapareció, el legado de los hunos permanece grabado profundamente en la memoria colectiva de Europa. Respira profundo. Relájate por última vez esta noche y acompáñame en este cierre reflexivo de una historia extraordinaria. La muerte de Atila, en el año 453 después de Cristo, marcó el comienzo del fin del Imperio Huno. Sin su liderazgo carismático y su voluntad férrea, las tensiones que siempre habían existido bajo la superficie estallaron inmediatamente. Atila había dejado numerosos hijos de diferentes esposas, y cada uno reclamaba su derecho a heredar el trono. El hijo mayor, Elac, intentó mantener unido el imperio siguiendo el ejemplo de su padre, pero carecía del carisma y la autoridad indiscutible que habían caracterizado a Atila. Los otros hermanos, especialmente Dengisich y Ernak, se negaron a reconocer su supremacía, dividiendo la lealtad de los guerreros y los pueblos sometidos. Esta fragmentación del poder central era exactamente lo que los pueblos conquistados habían estado esperando. Las tribus germánicas que habían servido forzosamente bajo el yugo huno vieron su oportunidad de liberación y la aprovecharon con ferocidad desesperada. La batalla de Nedao en el año 450 y representó el punto de inflexión decisivo. Una coalición de pueblos germánicos liderados por los gépidos se enfrentó a los hunos en una batalla campal en la región de Panonia, cerca del río Nedao, cuya ubicación exacta los historiadores aún debaten. Elac murió en combate, y el ejército huno sufrió una derrota devastadora que quebró definitivamente su aura de invencibilidad. Los godos, rugios, érulos, esiros y otros pueblos que habían formado parte de la Confederación Huna se levantaron simultáneamente, recuperando su independencia y vengándose de décadas de dominación. El imperio que Atila había forjado mediante el terror y el genio militar se desintegró en meses, demostrando que su naturaleza personalista y su dependencia de un líder excepcional habían sido siempre su mayor debilidad estructural.
sin el cemento del miedo y el carisma de Atila, no quedaba nada que mantuviera unidas a las tribus dispares. Los hunos supervivientes se fragmentaron en grupos más pequeños, algunos retirándose hacia las estepas orientales de donde habían venido, otros intentando mantener pequeños reinos en los márgenes del mundo civilizado. Dengisich, uno de los hijos de Atila, intentó mantener alguna forma de poder en la región del Danubio inferior, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Lanzó incursiones desesperadas contra el Imperio Romano de Oriente, más por necesidad de saqueo que por ambición imperial. En el año 469 fue finalmente derrotado y decapitado por fuerzas romanas, y su cabeza fue exhibida en Constantinopla como trofeo y advertencia. Su hermano Ernak tuvo mejor suerte, estableciendo un pequeño reino en la región del Cáucaso, donde sus descendientes se mezclaron gradualmente con poblaciones locales. Otros grupos hunos se dispersaron por Europa del Este, algunos uniéndose como mercenarios a ejércitos romanos o germánicos, perdiendo paulatinamente su identidad distintiva en el crisol de las migraciones bárbaras. El destino de los hunos que permanecieron en las estepas es uno de los misterios más fascinantes de la historia tardoantigua. Algunos investigadores sugieren que se reintegraron con poblaciones túrquicas y proto-mongolas, contribuyendo a la formación de nuevos pueblos nómadas que más tarde emergerían en las fuentes históricas. Los ávaros, que aparecieron en Europa en el siglo VI, mostraban similitudes culturales y militares tan marcadas con los hunos que muchos contemporáneos los consideraron sus sucesores directos. Los búlgaros, pueblo túrquico que eventualmente se estableció en los Balcanes, también pueden haber incluido elementos hunos en su composición étnica. La búsqueda del rastro de los hunos, después de su desaparición política, ha fascinado a generaciones de historiadores, arqueólogos y antropólogos, aunque las evidencias definitivas permanecen esquivas y fragmentarias. Lo cierto es que como entidad política unificada, los hunos desaparecieron de la historia en menos de un siglo después de su primera aparición en Europa. El impacto de las invasiones hunas en Europa fue profundo y duradero, transformando irreversiblemente el paisaje político y cultural del continente. Las migraciones masivas que provocaron, conocidas como las invasiones bárbaras o el periodo de las grandes migraciones, reconfiguraron completamente el mapa europeo. Los visigodos, empujados hacia el imperio por el avance huno, eventualmente establecerían reinos en Hispania. Los ostrogodos fundarían un reino en Italia. Los vándalos cruzarían a África del Norte. Estas migraciones en cascada, iniciadas por la presión huna, contribuyeron directamente a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Si bien sería simplista atribuir la caída de Roma únicamente a los hunos, su papel como catalizador de cambios masivos es innegable. Europa jamás volvería a ser la misma después del paso del huracán Huno. El legado cultural y psicológico de los hunos en la memoria europea es quizás más duradero que cualquiera de sus logros políticos o militares. El nombre de Atila se convirtió en sinónimo de destrucción bárbara, el arquetipo del enemigo temible que amenaza la civilización desde las fronteras salvajes. En la tradición germánica medieval, Atila fue transformado en Etzel, un personaje de los poemas épicos nibelungos, curiosamente retratado no como villano, sino como rey poderoso y hospitalario. Esta dualidad en la memoria histórica refleja la compleja relación de los pueblos germánicos con los hunos, enemigos temibles, pero también aliados ocasionales y modelos de poder militar.
La iconografía cristiana medieval utilizó a los hunos como símbolo del azote divino, castigo de Dios contra los pecados de la humanidad. Esta interpretación teológica, más que histórica, aseguró que el nombre huno permaneciera vivo en la cultura europea durante siglos después de su desaparición física. Las técnicas militares introducidas por los hunos tuvieron influencia duradera en el arte de la guerra europea. El énfasis en la caballería ligera y la arquería montada fue gradualmente adoptado por varios pueblos europeos, aunque nunca alcanzaron el nivel de maestría huna. Los bizantinos incorporaron arqueros montados en sus ejércitos, reconociendo las ventajas tácticas que los hunos habían demostrado tan devastadoramente. Las tácticas de guerra de movimiento rápido, evitando batallas campales cuando era posible y acosando al enemigo hasta su agotamiento, se convirtieron en elementos permanentes del repertorio militar. Incluso los mongoles, que invadirían Europa 5 siglos después, serían comparados inmediatamente con los hunos por cronistas que veían aterradoras similitudes en sus tácticas y movilidad. Esta comparación no era coincidencia. Ambos pueblos habían desarrollado formas de guerra perfectamente adaptadas a la vida ecuestre de las estepas. La arqueología moderna ha arrojado nueva luz sobre los hunos, complementando y a veces corrigiendo las crónicas históricas escritas por sus enemigos. Las excavaciones de tumbas hunas en Hungría, Rumania y Ucrania han revelado objetos de extraordinaria belleza y sofisticación técnica. Diademas de oro trabajadas con técnicas de granulado, hebillas de cinturón con incrustaciones de granates, espadas con empuñaduras decoradas con oro y piedras preciosas. Estas evidencias materiales contradicen la imagen de bárbaros primitivos que las fuentes romanas promovieron. Los análisis de ADN de restos humanos han comenzado a rastrear los movimientos de poblaciones y sus conexiones genéticas con pueblos asiáticos, aunque la imagen completa sigue siendo compleja y debatida. Cada nuevo hallazgo arqueológico añade otra pieza al rompecabezas de quiénes fueron realmente los hunos, más allá del mito y la propaganda. Las cuestiones que rodean a los hunos continúan fascinando a historiadores, arqueólogos y al público general. ¿Fueron realmente los descendientes de los Xiongnu que amenazaron China? ¿Qué causó exactamente su migración hacia el oeste? ¿Por qué su imperio colapsó tan completamente y tan rápido? ¿Qué habría sucedido si Atila hubiera vivido 20 años más o si hubiera establecido instituciones más permanentes? Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuestas definitivas, pero su persistencia demuestra el poder duradero de la historia huna para capturar nuestra imaginación. Los hunos nos recuerdan que la historia no es predecible, que individuos excepcionales pueden alterar el curso de civilizaciones enteras, y que los pueblos que parecen invencibles pueden desaparecer casi sin dejar rastro. Mientras esta noche llega a su fin tranquilo, reflexionemos sobre el viaje que hemos compartido. Los hunos emergieron de la oscuridad de las estepas, brillaron intensamente durante un breve momento histórico y luego se desvanecieron nuevamente en las sombras, dejando tras de sí reinos transformados y memorias que perdurarían por milenios. Su historia nos enseña sobre la naturaleza efímera del poder, la importancia del liderazgo individual y cómo pueblos catalogados como bárbaros por civilizaciones arrogantes pueden poseer culturas ricas y complejas. Descansa ahora, viajero del tiempo.
sabiendo que has recorrido las estepas con los jinetes del viento y contemplado el ascenso y caída de un imperio que cambió Europa para siempre. Si este viaje por los pergaminos olvidados te ha fascinado tanto como a mí, no olvides suscribirte a El Manuscrito Eterno, donde cada noche nuevas historias te esperan para acompañarte en la serenidad de la oscuridad. Que tengas dulces sueños poblados por las vastas planicies, el galope de 1000 caballos y el susurro eterno de los secretos que el tiempo guarda celosamente. Hasta nuestro próximo encuentro en los manuscritos del pasado.